Muy buenos días. ¿Cómo están? Qué bueno. Gracias a Dios, muy bien. Sanas. Muy bien. Vamos a continuar con el estudio acerca de la codicia. Y habíamos visto, estamos en la slide 13, algunas causas de la esclavitud. Y estábamos buscando en nuestra Biblia, vamos a buscar Proverbios 10:22. ¿Ok? Vamos a iniciar con Proverbios 10:22. Entonces, dice Proverbios 10:22. Y me gusta que tengamos nuestra Biblia siempre porque la vamos a poder rayar. Vamos a poder resaltar los versículos en los cuales estamos haciendo un estudio y que Dios nos puede hablar acerca de estos, a través de estos versículos. Y dice Proverbios 10:22, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza en ella. Y entonces vimos que había algunos requisitos para poder llegar a dejar o conquistar, vamos a llamar, la codicia. Y uno de los requisitos, o el primero de los requisitos, era transferir nuestras propiedades a Dios. Y habíamos dicho que podíamos transferir también al esposo, y entonces dejo de cargarlo. Porque hay veces que estamos cargando con nuestras relaciones personales, con nuestros hijos. A veces uno de los hijos no le está yendo muy bien, sea emocionalmente, en el trabajo, o económicamente, o en el deporte. Y a veces estamos cargando con esas frustraciones que nuestros hijos tienen. Y entonces estamos cargando con la necesidad financiera de alguno de nuestros hijos o de muchos de nuestros hijos. Y entonces queremos ayudarles, pero entendamos que tenemos que entregárselo al Señor para que ellos tengan una relación personal. Pero el primer paso es que nosotros entreguemos nuestras posesiones, lo que nosotros creemos que es nuestro. Y yo les había dicho, hagan una entrega, etcétera. Pero hoy vamos a hacer el ejercicio. Ustedes acaban de recibir 2 hojas. Una hoja está llena y la otra hoja está vacía. La hoja que está llena es como el ejemplo para que te guíes en llenar la hoja que está vacía. Aquí es donde nosotros vamos a hacer la transferencia real de todos nuestros bienes. ¿Ok? Entonces, en la parte de arriba viene el nombre, quién soy, etcétera. Y luego viene, a partir de este documento, transfiero toda la propiedad, tal. Viene ahí un verso y después viene un espacio en grande. Por favor, sé lo más específico posible, pero sin llegar al detalle. No pongas cada prenda de ropa, sino pon toda mi ropa, que incluya zapatos. Ya. Sé que a veces la cantidad de zapatos puede ser muy grande. Entonces, vamos a, no sean específicos, pero sin detallar para que nos quepa, porque si no, no nos va a caber en ese espacio. ¿Sí? Entonces vamos a empezar a hacer nuestra transferencia. Pero antes de hacer nuestra transferencia, vamos a orar. Porque hay cosas que tenemos a veces por ahí escondidas y que no nos acordamos. Entonces vamos a pedirle al Señor que a través de su Espíritu Santo nos traiga a la mente todo lo que le tengo que entregar. Y te voy a decir algo. También se vale entregarle tus problemas. También se vale. Y entonces pon problema y ponle un nombre.
matrimonio, hijo, tío, sobrino, papá, mamá. Problema casa, problema herencia, problema lo que tú quieras poner. ¿Sí? Entonces vamos a orar para que Dios traiga a nuestra mente todo lo que debemos entregarle en este momento. ¿Sí? Entonces si nos ponen un poquito de música y nos apagan un poquito la luz, por favor, vamos a entrar en la presencia del Señor. Recuerda que no es el edificio, sino tu cuerpo. Tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo y Él va a ser habitación en ese cuerpo en este momento. Vamos a ser conscientes de su presencia en este instante. Amado Dios, gracias. Gracias porque tu Santo Espíritu está en nosotros en este momento. Queremos pedirte, Padre, que traigas a nuestra memoria todo aquello a lo que estamos apegados, todo aquello de lo que nos creemos dueños, cuando tu palabra dice que tú eres el dueño del oro y de la plata, de la tierra y su plenitud. Señor, a veces nos adueñamos incluso de problemas que no son nuestros. Queremos dejarlos, Señor, en tus manos. No queremos ser dueños de nada. Te pedimos que traigas a nuestra mente todas estas cosas que nos arraigan a veces, que no nos permiten tomar decisiones. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Así déjame las luces y la musiquita también, por favor. Vamos a dar 5 minutos para que ustedes escriban, llenen ahí todo lo que tienen que hacer. ¿Listas? ¿Sí? Muy bien. ¿Nos prenden las luces, por favor? Muy bien. En la parte de abajo, si se fijan, ¿me subes tantito la diapositiva, Denny, por favor? Ok, en la parte de abajo, del lado izquierdo, en la parte de abajo, hay 4 líneas. Y del lado derecho hay 2 líneas. ¿Por qué existen estas líneas? Normalmente las 2 líneas, este trabajo se hace en matrimonio. Normalmente cuando doy el curso de finanzas bíblicas, el matrimonio se pone de acuerdo, esta es una de las tareas, y juntos firman esta cesión de derechos o transferencia de bienes. Y entonces del lado derecho van a poner su nombre, el nombre de cada una de ustedes. Y del lado izquierdo, en donde hay 4, por favor pongan el nombre de 2 personas que estén en tu mesa y que te van a firmar como testigos de lo que tú estás haciendo. Porque ya no va a quedar nada más en ti. Ya va a haber 2 testigos de que tú estás transfiriéndole tus bienes a Dios. Entonces pongan del lado izquierdo, donde hay 4 líneas, el nombre de 2 personas que estén en tu mesa o en la mesa más cercana. Tienen que ser 2 por lo menos. ¿Ok? Entonces, adelante, pongan el nombre de la que está al lado y transfiéranse, por favor. ¿A quién de ustedes le gusta equivocarse o tropezar en el camino, en los proyectos, en los deseos? ¿A quién le gusta? Así que otra vez me equivoqué. Gracias, Dios. Otra vez no me salió. ¡Qué bueno! ¿A nadie? Bueno, pues la palabra de Dios nos dice en Proverbios 11:28, el que confía en sus riquezas caerá. Y se refiere caer a equivocarse, a ir por el lado erróneo.
a tener fracasos. Entonces, si tú estás confiando solo en tu chequera o en la chequera de tu esposo o en la provisión de la empresa para la que le trabajas, si tú estás poniendo tu confianza en eso, o incluso si ustedes como pareja o solas están poniendo su confianza en la empresa de su esposo, porque creen que es el que provee, se van a equivocar, van a fracasar, van a caer, porque nuestra confianza solo debe de estar en el Señor. Confía en el Señor. Hay muchos versículos acerca de confiar, y Él enderezará tus veredas. El segundo requisito para conquistar la ira es aceptar la dirección de Dios. Y todos podemos decir, sí, pastor, yo acepto, es más, que me diga cómo le hago y no me salgo del camino. Bueno, pues todas las cartas paulinas, por ejemplo, nos dictan cómo debemos comportarnos. El libro de Romanos, toda la palabra de Dios. Por eso creemos que la Biblia es un manual de fe, pero también es un manual de conducta. Y entonces, para nosotros conquistar la ira, debemos ser obedientes. Dice Proverbios 3:5: fíate de Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Esta hoja que ustedes acaban de llenar con la transferencia de los bienes y de las cargas, porque a veces hacemos las cargas nuestras. Yo le doy el valor y el peso de la carga a mí, o se lo quiero transferir a mi esposo, o a mis hijos, o a mis padres. A veces le queremos transferir culpas. Esta hoja está haciendo cumplir la palabra de Dios. Fiar en el Señor es poner toda nuestra confianza. Fíate en Jehová con todo tu corazón. Estamos deshaciéndonos de las cosas a las cuales estábamos arraigados, atados. A veces hasta a nuestras propias habilidades. Hay personas que son muy hábiles en los dones y talentos que Dios les ha dado, y Dios provee a través de esa habilidad en un don o en un talento. Pero no debemos de perder de vista que es un don dado por Dios, no es por ti. Hay personas que, por ejemplo, son muy elocuentes al hablar y no se traban como yo. ¿Se fijan que a veces me trabo y ya no sé qué decir? Bueno. Pero hay personas que son mucho más elocuentes, y entonces son a veces personas que son presentadores de noticias, porque no son reporteros, son presentadores de noticias, o son personas que los invitan a ser maestros de ceremonias, de eventos muy importantes, y les pagan mucho dinero por su imagen y por su elocuencia. Las modelos, por ejemplo, ¿no? Modelos que por la belleza que Dios les ha dado, porque dice la palabra de Dios, ¿quién le podrá aumentar un codo a la estatura? ¿No? Yo siempre quise ser más alto y no pude, y entonces mejor puse una regla: nadie puede crecer más que el pastor, ¿eh? Aquí todos. Y ya hay 2 chicos o 3 por ahí que ya me rebasaron. Entonces, los dones y los talentos, las habilidades por las cuales Dios nos ha provisto, vienen de Dios. Y entonces también tenemos que entregarle esas cosas. Y al nosotros entregarle esas cosas, estamos haciendo vida la palabra. Y se acuerdan que la palabra de Dios también dice: sean hacedores y no nada más oidores de la palabra de Dios. Bueno, con esta transferencia
estamos siendo hacedores, cumpliendo este versículo que teníamos en la pantalla. Dice Proverbios 3:5. Fíate en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Ahora vamos a orar de nuevo. Pastor, ¿qué oradera? Pues sí. Dice la palabra de Dios, orad sin cesar. Yo debería de hablar menos y orar más. Pero entonces vamos a orar para entregarle esta transferencia a Dios. Esto es algo muy importante. Esto no nada más es un trabajo, una tarea que estamos haciendo en la sesión de damas. Esto va a transformar tu vida para siempre, porque estás haciendo vida a la palabra de Dios. Entonces, yo no voy a dirigir la oración, me voy a quedar callado y cada una de ustedes dele la importancia que vamos a hablar con Dios y le vamos a entregar esto. Bájame las luces, por favor, ponme fondo y vamos a orar al Señor. Amado Dios, prepara nuestro corazón para hablar contigo. Escucha, Señor, la transferencia de bienes que cada una de las mujeres que están hoy aquí te va a hacer en este momento. Te damos gracias, Padre, porque tú has inclinado tu oído para escucharlas. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Muy bien. Sé que muchas de ustedes les costó un poco de trabajo deshacerse de sus zapatos. Y te voy a decir algo. Ahora vienen las pruebas, ¿no? Más adelante vas a empezar a tener experiencias y a lo mejor en 1 o 2 o 3 semanas o un mes vas a llegar, pastor, fíjese que después de aquella sesión, pues Dios permitió que algo pasara en mi vida y yo creí que sí se lo había entregado y no se lo había entregado. Me dolió entregarlo. Pero Dios está viendo tu corazón, un corazón sincero para entregar. Otro requisito para ser liberadas de la codicia es establecer prioridades en tu familia. Dice el libro de los Salmos en el capítulo 127, versículos 1 y 2. Si Jehová no edificare la casa, por demás es que os levantéis de madrugada. Nosotros debemos de tener estas prioridades. Y yo quiero preguntarles, ¿en base a qué están nuestras prioridades? Todavía no me vayas a poner el slide de las prioridades. ¿Cuáles son las prioridades en nuestras vidas? ¿Qué es lo más importante? Y luego el 2 y el 3. ¿Quién me quiere responder? A ver, primero Dios, ¿sí? Ok, y luego hijos, esposo. ¿Quién más dijo? No me corrijan, les pregunté cada quien. ¿Quién más pone en el 2? ¿Sí? A tus padres pones en el 2, ¿ok? A uno mismo ponemos en el 2, muy bien. Y luego el 3. El trabajo. Bueno, les voy a dar los primeros. El primero, por supuesto que lo sabemos, que es Dios. ¿Cuál es el fundamento? No nos vamos a ir, se los voy a anotar y ustedes lo buscan. Salmo 127:1 y Lucas 12:31. Y aquí viene el 2.
importante para las casadas. ¿Ok? Muy importante para las casadas. El número 2. Fíjense bien. Si ustedes están en un acantilado y tienen en una mano a su esposo y en otra mano a todos sus hijos, y solo puede salvar una de las manos, aquí es donde vamos a ver si de veras a quién voy a soltar. Yo sé que en el corazón de muchas soltarían al amado esposo y rescatarían a sus hijos. Pero bíblicamente, el número 2 debe ser nuestro esposo. ¿Ok? Debe ser nuestro esposo. Fundamento bíblico. Efesios 5, 22 y 23. Y Primera de Corintios 11, 3. Pero les tengo una buena noticia a las que querían soltar al esposo. Dios ya las perdonó, ¿eh? El número 3 sí son los hijos y no los padres. Y no el trabajo. Y no el ministerio. Tus hijos son el número 3. ¿Ok? No el número 2, mamás. A veces metemos a los hijos abajo de las faldas y decimos que ahí se resguardan. Y lo único que estamos haciendo es haciéndoles daño, en lugar de decirles que enfrenten. He visto unos videos de niños de 30 años. Mamá, ¿me das dinero para unos chetos? Niños de 30 años que viven con sus papás y que no trabajan y que no aportan. No. Debemos de soltar también. Ahí los metimos a los hijos. Una cosa es que los tengamos en prioridad y otra cosa es que no les permitamos crecer. Y entonces sí ya viene el 4, que es el trabajo / ministerio o ministerio-trabajo. Porque para todos, no nada más para los pastores, nuestro trabajo principal es compartir la palabra de Dios en donde estemos. Si tú estás en el banco, el taller o la oficina, las que son de mi edad para arriba me entendieron. Entonces, todos debemos de entender que compartir el evangelio no es una actividad, es una convicción, es mi forma de vida, de respirar. Es lo que más gozo me da. Cuando le platico a otro, fíjate que hoy le compartí a fulano, a sutano, o a la señora del Costco, del Oxxo, del baño, del vapor, del club, a quien sea. Yo siempre las he invitado a que tengan un registro de su oración y que lleven un diario de oración. Y que en ese diario de oración ustedes anoten sus peticiones y anoten las batallas que están viviendo, pero que también anoten los logros y las victorias de las cuales Dios las ha rescatado o con las que Dios los ha rescatado. Si ustedes ven mi diario de oración, hay algunos que en una sola página puse un wow del tamaño de la página. Señor, de veras creí que de esta no me sacabas. Y me sacó. Y después puse en letras casi rojas llorando: Señor, ya te olvidaste de mí, no te veo, no te escucho, no te siento. ¿Y para qué es el diario de oración? Porque entonces doy unas vueltas hacia atrás en las hojas y veo la evidencia de Dios en mi vida, no en otros ni en la palabra de Dios, en mi vida. Y entonces digo, ¿cómo si me sacó? Acá estoy dudando. Bueno, ahora te invito a que también lleves un diario, un registro
de a quién le has compartido el evangelio. Para que al final del año, ojalá dijeras, este año hice, 12 discípulos, pero le compartí a 52 personas. Y esa podría ser una meta, que tú le compartas el evangelio por lo menos a una persona nueva cada semana. Y que le digas las buenas noticias que Dios tiene para ellas y las promesas maravillosas de vida que Dios tiene para esa persona. Lo tenemos que hacer. Ese es nuestro trabajo. Y entonces por eso es que vamos poniendo en nuestras prioridades esos números. Se me cierra. Bien, dentro de nuestras metas familiares, lo más importante es ponernos de acuerdo en familia, hacia dónde vamos, porque Dios nos ha unido. Tú no hiciste nada para escoger a tu hijo o a tu hija. Dios te lo envió. Me acuerdo cuando Josh McDowell aquí en este lugar platicó acerca de su hija que era adoptada y sus hijas biológicas, y que sus hijas biológicas un día le estaban haciendo bullying a la hija adoptada y le decían, es que a nosotras nuestros papás nos quieren más porque nosotros somos hijas biológicas. Y entonces dice Josh que iba a entrar a defender a la hija adoptiva, que tenía como 12 años, y entonces la hija adoptiva voltea y les dice, están equivocadas. A mí, mis papás me escogieron. Ustedes llegaron por casualidad. Y entonces dice Josh, ya no tuve que defenderla, se defendió sola. Y es verdad. Los hijos vienen porque son herencia de Dios. Y entonces Dios está conformando una familia para que nos pongamos de acuerdo. Y entonces planeemos. ¿Qué debemos planear? Todo. Nuestras actividades, pero también cómo salir de la codicia o cómo evitar llegar a la codicia. Y por eso es que debemos hablar el concepto más seguro que te puede llevar a la codicia es el dinero. Es el concepto que más podemos codiciar, hombres y mujeres. Entonces, es muy importante que como familia hagamos un plan. Y vamos entonces a la siguiente presentación, Denny, que tiene que ver con cómo estoy conquistando la codicia. Y quiero decirte que la codicia, el éxito en conquistar la codicia depende de nuestras decisiones y de nuestras acciones. Yo tengo que decidir y actuar. No puedo nada más quedarme con la transferencia que acabo de hacer. Yo tengo que decidir, por ejemplo, ser más generoso o generosa. Y eso es una decisión. Dios lo pone en tu corazón, pero tú lo llevas al acto. Tú lo llevas a ser hecho. Entonces es una decisión y es una acción que depende de nosotros. Ahora, nuestras decisiones y nuestras acciones dependen de los principios a los cuales nosotros creamos. ¿Y cuáles son esos principios? Miren, en las escuelas hace como 15 años o 20 años, en las escuelas primarias, se puso de moda que iba a haber una escuela de padres. Y en esa escuela de padres nos iban a infundir valores. Y después todas las escuelas públicas, privadas, empezaron a decir, nosotros educamos con valores. Bueno, ¿qué son los valores? Quisiera que participaran un poquito más. ¿Qué son los valores? Sí, Ruth. Enseñar lo bueno o lo mejor para nuestros hijos. ¿Por ahí va? ¿Sí? ¿Otro? ¿Sí, Tere? ¿Perdón? Bases éticas. ¿Ok? Esos son los valores. ¿Qué otra cosa? Son las cualidades
Cualidades positivas que se adquieren. Ok, están correctas todas. Sin embargo, ¿de dónde salen esa base ética o esas cualidades o de dónde sale lo correcto? Entonces, y para todo el mundo, porque en todo el mundo matar no está bien. Y matar es un principio, no es un valor, es un principio bíblico. Entonces, nosotros hablamos de que nosotros educamos con principios, no con valores. Porque el valor, ya se los expliqué la semana pasada, el valor se lo da el ser humano a las cosas. Les expliqué lo de la pluma Montblanc con la pluma Bic, y que una es más costosa, pero no más valiosa, porque valioso es para mí lo que mi hijo me ha dado, mi hija me ha dado, y eso es más valioso que lo costoso. Entonces, nosotros vamos a tener estas cosas en base a principios, y los principios son los principios bíblicos en donde yo puedo saber que matar no es lo correcto, que mentir no es lo correcto. De tal manera que entonces mis decisiones dependen de los principios que yo tenga arraigados en mi vida. ¿Y cómo que arraigados? Sí, ¿cuáles son los principios que tú has enseñado? Decía Ruth, enseñamos a nuestros hijos. Nos dice Dios en su palabra que estas palabras se las repetirás a tus hijos yendo de camino, y que tú meditarás en ellas al acostarte y al levantarte. ¿Y cómo lo voy a hacer si ni siquiera la leo? Entonces, para yo poder establecer mis decisiones y mis acciones en principios bíblicos, pues ¿qué debo de hacer? Conocer esos principios bíblicos. Y entonces por lo menos tengo que leer la Biblia en un año. Hay muchos métodos. Y si te da flojera leer y te duermes, pues entonces en la mañana levántate, prepárate un café, pon tu audiolibro, tu audiobiblia, o si no, dile a Alexa, Juan 1:1. Y ahí empieza Alexa a decirte la Biblia. Pero no dejes de llenar tu corazón con la palabra de Dios. Así es como vamos a conquistar la ira. Nuestros principios se han formado, por supuesto, no en un trasfondo filosófico, sino en un principio bíblico. Hablábamos de fundamentos y argumentos, y algún día les dije, la diferencia entre fundamento y argumento es que el argumento todos podemos tener una verdad, y es correcto, porque está basada en una experiencia personal, y ese es un argumento. Pero un fundamento es aquel que tiene una base sólida y comprobable. Y entonces nuestros fundamentos son bíblicos, ¿ok? Los principios en los que nosotros actuamos están basados en fundamentos bíblicos. Y entonces vamos a hablar acerca de 7 principios en la Biblia para poder ser libres de la codicia. Y el primer principio es la entrega. Dice el rey David en el libro de Salmos 24:1, nunca llegaremos a la santidad, a la sanidad financiera si no renunciamos a la propiedad de las cosas que tenemos y dejamos de ser dueños para ser administradores. Vamos a Salmos 24:1, por favor, en sus Biblias. La que lo encuentre, por favor, levante la mano y lo lee en voz alta. ¿Sí, Jessy? 24:1. ¿Ok? Entonces, ¿qué teníamos que hacer? La entrega, la cesión que acabamos de hacer ahorita. Ese es el primer principio. Entregar, dejar de creernos que somos dueños. Lo platicábamos la vez pasada entre el dueño de una barrotera de generaciones y el administrador de un Oxxo, ¿no? ¿Cuál era esa gran diferencia? Nosotros, estos principios, podemos buscar, por favor, el segundo,
que habla acerca de la verdadera felicidad o del gozo, podríamos llamarlo. Por favor, en Primera de Timoteo 6, del 6 al 8. Cada versículo que leas, subráyalo, porque te vas a acordar cada que lo estés estudiando. Primera de Timoteo 6, del 6 al 8. ¿Perdón? Ok. Entonces, quien quiera pasar adelante, por favor. Primera de Timoteo 6, del 6 al 8. Es cierto que con la verdadera religión... Bueno. Es cierto que con la verdadera religión se obtienen grandes ganancias, pero solo si uno está satisfecho con lo... ¿Está mal? Es otra versión. Puede ser que sea otra versión, no es que esté mal. Adelante. Entonces, es cierto que con la verdadera religión se obtienen grandes ganancias, pero solo si uno está satisfecho con lo que tiene, porque nada trajimos a este mundo y nada podemos llevarnos. Así que si tenemos ropa y comida, contentémonos con eso. Entonces, el principio de la verdadera felicidad es estar satisfechos con lo que tenemos. Ojo, no te estoy diciendo que así te vas a quedar toda la vida, porque hay personas que están pasando por un bache económico o financiero o espiritual, y no te vas a quedar ahí. Dios te va a ayudar a salir de ese bache. Pero el gozo verdadero y la verdadera felicidad está, ¿cómo lo entendimos? En estar satisfechos con lo que tenemos en este momento. Ojo, no es para siempre. No te estoy diciendo que en el estatus que estás viviendo hoy vas a vivir para siempre, porque puedes subir o puedes bajar. Pero la verdadera felicidad radica ahí, en que exactamente en el contentamiento que nosotros podamos tener. Debemos aprender, y este es un proceso, debemos aprender a ser felices más allá de las circunstancias económicas que nosotros estemos viviendo. Porque la codicia nace del deseo de tener lo que no tengo y si tiene otro. Ahí nace la codicia. Y entonces yo puedo evadir o evitar ser presa de la codicia cuando voy aprendiendo a ser feliz, no por las circunstancias, sino por la fe. Dice la palabra de Dios que debemos andar por fe y no por vista. Nosotros, los hijos de Dios, andamos por fe y no por vista. Y les he platicado muchos testimonios de personas que decían, es que, ¿qué no estás viendo las circunstancias? ¿Qué no ves que no nos alcanza y tú perdiendo el tiempo tomando cursos y cursos y cursos? Cuando después vivimos de esos cursos. Porque Dios estaba preparando mi corazón para poder transmitir esos cursos. Pero que no ves las circunstancias, no hay dinero y tú gastándotelo en eso. Es que, pastor, tú no entiendes lo que... Claro que lo entiendo. Decía Pablo, sé vivir en la austeridad como en la abundancia. Un día solo tenía 170 pesos para hacer la despensa semanal de mi casa, con 2 hijas y una esposa. Y no comían poquito. Y Dios nos sacó de esas circunstancias. Pero Dios permitió que viviéramos esas circunstancias. Dios nos enseñó a estar contentos. Recuerdo que un día llegué y Lucy me preparó un plato de arroz así y como 4 bisteces así. Yo, wow, gracias Dios. ¿Cuánto nos costó esto? No sé, como
En aquel tiempo, hace 15 años, como 60, 80 pesos. Y en un restaurante podría costar hasta 300 pesos. Y hoy, una de mis hijas, cuando le sirven delicioso, dice: papá, quiero orar otra vez. Gracias, Dios, porque te doy la honra de donde nos has traído. Y entonces no depende de las circunstancias, depende de mi confianza en Dios. Y entonces así, confiando en el Señor, es que voy a evitar llegar a la codicia. Y dos cosas claves, dos palabras claves quiero hablar contigo esta mañana: metas y límites. Metas y límites. ¿Cuántos zapatos creen que es bueno tener? Miren, para un hombre, zapatos negros, zapatos cafés, tenis, botas para esquiar, botas para salir, botas para la lluvia, tenis para correr, tenis para el tenis, zapatos de golf. No, nosotros tenemos, y que combine con los calcetines. No, zapatos cafés, negros y los sucios. Ya. ¿Sí? Con tres la hacemos. Y hay veces que si no hay, pues con los negros nos la chutamos. Y con unos negros usamos toda nuestra ropa. Mujeres, a quien no le dé vergüenza, platíqueme, ¿cuántos pares de zapatos tienen? ¿Cómo cuántos? Y salen zapatos. Sí, yo he visto familias que, eso sí, los tienen muy ordenados, zapatos así, cajitas de esas transparentes con letrerito de cuáles son. Zapatillas bajitas negras con chispitas blancas. ¿Cuántos zapatos? Mujeres, hoy hay que hacer... Sí, Laura. Sí, es cierto. Por eso al principio dije que buscamos los zapatos para lavar el coche, los zapatos para correr, los tenis. Sí, es verdad. También los mocasines tintos, ¿verdad? Claro, sí, cierto. Ey. Claudia, ibas a decir algo. Lorena, perdón. Fíjate, qué bueno. Pero ya, como lo veíamos hace ratito, ya el pasado no importa. Ya el Señor nos perdonó por esos 500 pares de zapatos. Ya, dejémoslo atrás. Ahora son nuestras decisiones hacia adelante. Son nuestras decisiones hacia adelante. ¿Cuántos zapatos te vas a comprar este año? ¡Ninguno! Porque ya tengo suficientes. Me acuerdo que mi papá me decía: hasta que te acabes esos tenis te compro otros. No me hubiera dicho eso. Me subí a la bicicleta, le di a toda velocidad y puse los tenis así. Y llegué con mi papá: ya me los acabé. Me dijo: ¿así? Pues así te vas a ir a la escuela. Y me le puso nomás cinta gris y así me mandó a la escuela. ¿Sabes la vergüenza que sentí yo en mi escuela? Y así me dejó los tenis un buen tiempo. Entonces, úsalos hasta que se acaben, pero no como yo me los acabé. Entonces, sí, yo quisiera tener metas y decir: sí, mi meta, no nada más tenemos que hacer metas financieras. También tenemos que hacer metas, por ejemplo, ¿qué quiero? Ahorita que estamos empezando el año, yo podría planear. Muchas empresas y muchas mujeres que ustedes están aquí, que trabajan para empresas, saben que la planeación es un principio muy importante para las empresas. ¿Por qué? Porque deben de planear para poder hacer un presupuesto, para ver cuánto van a vender, para saber cuánto van a gastar, para saber si van a tener dinero para pagar y para ver, lo más importante, cuánto voy a ganar. Y eso es en base a la planeación. Bueno, si nosotros vimos en las prioridades que el trabajo es hasta el número 3, ¿por qué en el número 2 o en el número, perdón, eres el 4, ¿por qué en el número 2 y el número 3 no hacemos también planeación?
Por ejemplo, se pueden reunir en familia y decir, este año, ¿cuántos libros, aparte de la Biblia, voy a leer? Bueno, vamos a leer juntos la Biblia como esposos. Esa ya es una meta. Y esa es una meta espiritual. Este año le voy a enseñar a mi hijo o a mi hija qué es la responsabilidad o qué es la atención. Y durante todo el año, todas nuestras actividades, paseos, enseñanza, películas, comida, todo, convivencia, lo voy a tener que hacer haciendo referencia hacia la atención. Tengo que planear qué quiero hacer con mi esposo este año. No, pues ya se fueron mis hijos, ¿ya qué hacemos? No, hombre, todavía hay mucho que hacer. Como esposos hay muchos planes. Ir a misionar, ir a compartir el evangelio, hay muchas cosas, nuevos proyectos. Yo admiro mucho a nuestro pastor. Nuestro pastor empezó esta obra de Rey de Reyes a los 50 años. Yo todavía no llego y a veces ya me siento cansado. Digo, ¿empezar algo? No, mejor aquí estoy a gusto. Espérame, empezó a los 50 años, lleva 23 o 24 años con la obra. Muchas veces ya a los 50 años dices, no, yo ya me voy a retirar. Cálmate. Hay que poner metas. Y metas que nos cuesten trabajo alcanzarlas. Pero también límites. Y cuando hablamos de metas y límites en la parte financiera, quiero decirte que Dios te va a sorprender. Una de las tareas que se deja en el estudio de finanzas es: pon tu meta financiera, escríbela. ¿Qué te gustaría tener? Sueña. Realista, pero sueña. Pues tener una casa, tener un auto, que mis hijos vayan a la universidad privada, que vacaciones una vez al año, cada 5 años a Europa. Sueña. ¿Sabes qué? Dios te puede sorprender. Te puede, no tiene la obligación. Yo te estoy diciendo, te puede sorprender. Y te puede sorprender de tal manera que de repente llega dinero y dices, pero ya cubrí todo. Pues entonces me voy a comprar otros palos de golf. Espérate, no. Entonces me voy a comprar la moto de agua que quería. No era tu meta. Dios te está dando ese dinero para otra cosa. Pregúntale a Dios cuando tengas esos excesos. Señor, ¿para qué me diste este bono? Estamos plantando una iglesia en tal lugar. Puedes invertir en esa iglesia. Dios va a poner en tu corazón. También cuando hiciste tu planeación en entregar tu trabajo, parte de tu tiempo en ciertas actividades, y te vas a evitar de la codicia. Decían los viejitos, mantente trabajando para que no tengas malos pensamientos. Bueno, la codicia es un mal pensamiento. ¿Sí? El siguiente principio es la perseverancia. Por favor, vamos a la carta de Santiago 1, 2 y 3, por favor. Capítulo 1, versículos 2 y 3 del libro de Santiago. Quien lo tenga, por favor, y quiera participar, puede venir al micrófono para que se escuche. Santiago 1, versículos 2 y 3. ¿Sí? Pasa, Lore. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Ok. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Por eso es que el principio es la perseverancia. Continuar sin desfallecer. Esa es la perseverancia y ese es el otro principio para conquistar la codicia.
Una paciencia activa tiene que ver con nuestra mayor gloria, entender que nuestra mayor gloria no está en que nunca hemos fallado, sino que en cada vez que fallamos nos hemos levantado. Era un proverbio chino. El siguiente principio tiene que ver con el ahorro. Entonces, por favor, Lucy, ¿me ayudas a entregar lo que me trajiste? Vas a entregar 3 por persona, pero te vas a saltar una. ¿Sí? A una sí, a una no, a una sí, a una no. Le vas a dar 3 o 4 semillitas de esas, por favor. Entonces, el rey Salomón, uno de los hombres más sabios del cual tenemos memoria, habló mucho acerca de las finanzas, acerca de, pues, realmente de los principios que Dios puso en su corazón. Entonces, por favor, unas busquen Proverbios 6, del 6 al 8, y otras busquen el 21, el Proverbio 21, el versículo 5. ¿Sí? Por favor, si alguien lo tiene, Proverbios 6, del 6 al 8. Lili. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Ahorro, ¿verdad? ¿Alguien se acuerda de la definición, sin que la busque, que se la sepa de memoria? ¿Alguien se acuerda de la definición de ahorro? Y si no se saben la definición de ahorro, ¿cómo la van a poner en práctica? Nadie. Yo me la aprendí desde el primer día que fui a Carácter. Ahorro, no gastar ni hacer gastar a otros de forma... Lucy, ¿vienes, porfa? No gastar ni hacer gastar a otros de forma innecesaria. No, sin nada, ven. Vas a darles una, nada más una, a las que no les diste las semillitas. ¿Sí? Por favor. Entonces, ahora 21.5. ¿Alguien? 21.5, por favor. Los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. Estos 2 versículos, o estas 2 citas que acabamos de leer, nos han dado una gran enseñanza a quienes nos encantaba endeudarnos, a quienes nos encantaba no pagar nuestras deudas, a quienes nos encantaba no prever para el futuro, a quienes decíamos vive la vida, solo hay una y diviértete en este momento y gástate todo lo que tienes. Así lo viví durante muchos años y no hacía caso, pero porque no lo conocía. Pero el hecho de no conocerlo no me exime de mi responsabilidad o de mi culpa. Por eso es que nos urge que tú compartas esto con los demás, con tus hijos, por ejemplo. Que tú les enseñes finanzas y a cómo no ser codiciosos a tus hijos, a tu esposo, a los que están a tu alrededor. Ustedes acaban de recibir, algunas recibieron maíz, 3 granos de maíz, y otras recibieron granalla de plata. Es verdadera, ¿eh? Es real, es plata pura, ¿ok? Es granalla de plata, es plata pura. ¿Ok? Ahora,
Fíjense bien. Cuando yo agarré un elote, conté aproximadamente cuántos granos o semillas de elote, de maíz, tiene un elote. Los elotes más grandes y bonitos que no están así todos chuecos, como los dientes míos, que están hermosos así, las mazorcas grandes, esos maíces, esos elotes tienen alrededor de 644 semillas, granos, 644. Y nacieron 2 en cada mazorca, más o menos. Y esa mazorca, yo nada más necesité poner 3 semillas y nació una mazorca y me dio 2 elotes. 644 por 2. Una milpa, gracias. Entonces, esos granos, de 3 granos se multiplicó. De 3 a 1288. 3 granos me dieron 1288 granos. Si yo vuelvo a plantar esos 1288 granos, ya no me digan cuánto nos va a dar. Pero esto tiene que ver con el trabajo. Quizás muchas de ustedes se entristecieron y dijeron, ay, me tocó maíz, me hubiera tocado plata. Trabájala, trabaja tu maíz, plántalo. Y por lo menos te apuesto que te puedes comer unos elotes con tus hijos. Pero todo necesita el trabajo. Y no nada más porque tengas plata, no vas a hacer nada. La vas a guardar y vas a decir, bueno, pues ahí tengo un pedacito de plata. Vale como 4 pesos, no te apures. Pero el maíz sí lo podemos poner a trabajar. ¿Ok? Entonces, no nos conformemos con la riqueza pecuniaria, sino con el principio bíblico. Y mira, si la plata la plantas, no va a nacer ni se va a multiplicar. Pero a veces decimos, ay, no, yo no quería maíz, yo quería plata. Eso nos puede pasar, porque Dios está poniendo dones y talentos en tu vida que no estás poniendo en práctica y que solo estás codiciando los dones y talentos o incluso el resultado de los dones y talentos que le dio a otro, ¿no? Y un día le preguntan a Pepito, oye Pepito, ¿tú qué quieres ser de grande? No, yo quiero ser un tonto. ¿Cómo? ¿Sí? ¿Por qué? Es que mi papá ve un carrazo y dice, mira el carrazo que trae ese tonto. Mi papá ve una casa grande y dice, mira la casota que tiene este tonto. Entonces yo quiero ser un tonto. No enseñemos a nuestros hijos, ni a los que están a nuestro alrededor, a codiciar. No vivimos, ni crecemos de las cosas materiales, sino de la provisión de Dios. Y con eso quiero finalizar con el primer versículo que estudiamos esta mañana. De Jehová. Amén. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. Amén. Bueno, pues con esto hemos terminado los principios de cómo conquistar la codicia, cómo evitar la codicia. Vienen más estudios de la codicia, los mandamientos que Dios nos ha dado acerca de la codicia, pero ya cambiamos de expositor para que no las aburra. Muy bien, vamos a orar para terminar. Amado Padre de Dios, gracias porque tu Santo Espíritu hoy nos ha revelado tu verdad. Gracias porque hemos recibido de ti dirección, entendimiento y sabiduría. Señor, ahora permítenos poner en práctica la revelación y ser obedientes a tu palabra. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Para Dios.